Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel y vamos al capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a leer el primer versículo. Dice: y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsá, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Bueno, aquí está la unción de Saúl. Nos vamos ahí mismo en Samuel, en el capítulo 16, y vamos a leer en él, en el versículo 1 del capítulo 16, dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y si nos vamos al versículo 13 del capítulo 16, dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, estos dos pasajes que leímos hablan del ungimiento de Saúl y de David, ambos como reyes. David para sustituir a Saúl, y Saúl tiene la característica de haber sido el primer rey de Israel. Normalmente se ha tenido la idea equivocada de que Saúl fue un rey de relleno. En ese tiempo dice la palabra de Dios que, digamos, que el gobierno de Dios se daba sobre Israel a través de los jueces. El último de los jueces fue precisamente Samuel. Samuel reúne en su persona características muy especiales. Tuvo 3 ministerios. El primero, sacerdote. El segundo, juez. Y el tercero, profeta. Estamos hablando de que termina el periodo de los jueces con Samuel e inicia el periodo de los reyes. Los jueces eran personas que se levantaban como líderes. Dios los utilizaba para ejercer su teocracia sobre él, su gobierno sobre el pueblo a través de los jueces. Los jueces eran característicos. Se levantaron de 3 maneras: por iniciativa propia, autonombrándose líderes; por iniciativa del pueblo, que los nombraba líderes; o bien por iniciativa de Dios, que les concedía dones, cualidades particulares para llevar a cabo su misión de parte de Dios. De parte de Dios venían esas cualidades particulares, como en el caso de Sansón. Pero aquí terminaba el periodo de los jueces, y el pueblo, como reacción a ciertas situaciones, una de ellas, por ejemplo, era que los personajes que tenían autoridad para ejercer gobierno sobre el pueblo empezaron a fallar. Y aquí vamos a hablar de los hijos de Samuel. Samuel fue uno de los profetas, de los hombres de Dios, muy especiales. Dice la palabra que Dios nunca dejó caer al suelo las palabras de Samuel. O sea, Dios estaba con Samuel
Samuel fue un hombre íntegro y Dios siempre lo respaldó. Pero nacieron sus hijos, y sus hijos, dice la palabra, que pervirtieron el derecho admitiendo sobornos. Había una descomposición social, moral y por ende espiritual en ese contexto. De tal manera que dice que el pueblo exigió a Samuel, pidió y luego exigió a Samuel un rey como todas las demás naciones. Samuel habló con Dios y le dijo: esto es lo que está sucediendo, el pueblo está demandando de mí que nombre un rey como las demás naciones. Dios captó la situación, ya lo sabía, y le dijo a Samuel: adviérteles, yo tengo un tiempo determinado en el cual les voy a poner un rey. Todavía no es el tiempo, pero adviérteles, porque yo lo que estoy viendo es que no te están rechazando a ti, indirectamente me están rechazando a mí, porque yo a través de los jueces estoy ejerciendo mi gobierno, mi autoridad sobre el pueblo. Entonces, no te están a ti rechazando, sino me están rechazando a mí. Adviérteles cuáles son las consecuencias de tener rey. Si después de eso siguen en su posición, bueno, ya vamos a ver. Entonces Samuel les dijo: bueno, tengan cuidado, porque cuando se nombre rey, este personaje va a detentar la máxima autoridad en el pueblo. Y él va a hacer y a deshacer si lo quiere. Va a aumentar impuestos cuando él quiera. Va a reclutar a los jóvenes para el ejército cuando él quiera. Va a disponer de la tierra de quien él quiera. Va a hacer y deshacer porque él tiene la máxima autoridad. Si es un rey que tiene temor de Dios, va a ser un buen rey. Pero si no tiene temor de Dios, se va a convertir en un tirano, se va a convertir en un autócrata, va a cometer injusticias y nadie va a poder oponerse a los designios que él establezca. Va a disponer de sus hijos, de sus hijas, los va a traer para leva, ya sea para ejército o ya sea para trabajo que él quiera. Si va a realizar obras, va a hacer conscripción de jóvenes para que le hagan el trabajo, y esto puede ser gratis. En fin, hay un sinnúmero de consecuencias. A pesar de eso, ¿quieren rey? Sí, queremos reyes como las demás naciones tienen rey. Entonces Dios dijo, o sea, ¿ya les advertiste? Entonces vamos a concedérselos. Yo establezco y sé que me están rechazando a mí y están yéndose a copiar la forma de proceder de las demás naciones. No es el tiempo, pero bueno. Aquí entra entonces la soberanía de Dios. Tiene que elegirse un rey, una persona que tenga las cualidades, que cumpla los requisitos para llevar a cabo esto. Es una transición mayor, no es algo simple. Israel por cientos de años está acostumbrado a determinadas formas de proceder en la relación del pueblo, en la relación... Bueno, Israel siempre se ha caracterizado porque su forma de proceder en el aspecto social está y de gobierno está unida íntimamente con la religión, porque todo lo que hace Israel está en relación a los principios de la ley establecidos por Dios en su palabra. No se pueden dejar de circunscribir a eso, ¿no? Entonces no es un cambio fácil, es un proceso de adaptación. Pero bueno, Dios procede y elige a un hombre en ese momento, un hombre sencillo, sin muchas pretensiones, con una personalidad
muy especial, no solo en su aspecto majestuoso, porque dice la palabra que se distinguía de todos los israelitas porque les llevaba del hombro hacia arriba, era de gran estatura. Saúl era muy alto, con una personalidad imponente. En ese momento él no pretendía, nunca pretendió por sí mismo tener alguna ambición política o desear ocupar el reinado. Digo, porque además, como a él le tocó, el primero que ocupara el reinado era un proceso de aprendizaje, de adaptación. Cuando existe un ministerio ya establecido, se aprende de todo eso y el que estuvo incluso puede instruir al que entra, transmitirle algunas experiencias, algunas indicaciones por su formación, etcétera, etcétera. Pero en este caso era un puesto, llamémosle así, nuevo, era una posición en la cual no se tenía experiencia, apenas se iba a experimentar, adquirirla. Y les decía, Saúl nunca tuvo esas ambiciones, él era sencillo, de una familia humilde, no del todo pobre, con ciertos recursos, pero sin mayores pretensiones. Sin embargo, Dios lo escoge. Y la misma palabra, cuando leemos acerca de su unción, que ya leímos, nos denota que Dios no tomó a un improvisado. En el mundo se acostumbra buscar para algún puesto a un hombre preparado, a alguien que tenga una preparación. Pero en el caso espiritual, porque sí era ocupar un cargo administrativo de autoridad y de gobierno, pero asociado al Dios de Israel, sujeto al Dios de Israel. Entonces no era algo simple. Sin embargo, bueno, Dios, como están involucrados principios espirituales, el mundo llama a gente preparada. Dios actúa de manera inversa. Él primero hace el llamado y luego prepara al llamado. Dios no llama al preparado. Dios llama o hace un llamado para posteriormente prepararlo. Ahora, Saúl, dice la palabra, que fue ungido por Samuel y interactuó con los profetas. En esa experiencia con los profetas dice la palabra que incluso Saúl profetizó. Vino el Espíritu Santo de Dios y lo hizo profetizar y dice que lo cambió en otro hombre. ¿Qué significa esto? Que el Señor derramó en él dones, herramientas, capacidades, herramientas para llevar a cabo su ministerio, en este caso como rey. Inaugurar ese puesto, esa posición, cuando no la había en Israel. Entonces, Saúl se enfrentaba a un reto, sin formación, sin experiencia, y tenía que ser formado. ¿Cuál fue el primer reto que tuvo que enfrentar? Fíjese, las contradicciones que se dan, siempre considerando que en este ámbito, hablando de Israel, siempre cualquier cosa está relacionada con Dios, con sus principios, con su ley, con su manera de relacionarse con ese Dios, el único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, el único y verdadero Dios, pocas palabras. Entonces, Dios manda a Samuel, lo unge, Dios envía de su Espíritu Santo sobre Saúl
y lo capacita dándole dones para ejercer su ministerio. Bueno, en el aspecto de la parte de Dios, allí está ya todo, entre comillas, arreglado para que inicie su ministerio. Pero resulta ser que los del pueblo que exigían, que solicitaban, se les pusiera un rey, cuando Dios lo pone, ahora ya no lo reconocen. Saúl tuvo que imponerse de alguna manera, porque el contexto era, ya hablamos de la descomposición social, moral y por ende espiritual que existía. Otro de los aspectos que obligaron al pueblo a solicitar rey era que los filisteos estaban haciéndoles guerra. Había un ejército que los atacaba. La labor del rey, por tanto, una de las primeras o la primera, era organizar un ejército. No, Israel como nación no tenía, los jueces eran líderes guerreros religiosos que cumplían esa función, defender al pueblo de esos ataques del enemigo. Una de las labores del rey entonces era, ya bajo su autoridad, formar un ejército, organizar un ejército y combatir al enemigo, ya de manera nacional, por así decirlo. A Saúl le tocó esa función, pero se vio obligado a forzar al pueblo a formar parte de ese ejército para combatir al enemigo, porque todos exigieron rey, se nombró el rey, pero todos se fueron y no lo reconocían como rey. Dios tuvo que actuar de una manera milagrosa, porque cuando obligó, por así decirlo, a los que componían las diversas tribus a proporcionar hombres para formar ese ejército, y ya que estaba formado, entonces combatir al enemigo. Pero Dios actuó de una manera milagrosa, porque enfrentó al enemigo, lo venció, pero también hubo ahí ciertos fenómenos naturales que no eran comunes en ese tiempo. Fenómenos como relámpagos, como truenos, como lluvia, en un tiempo en donde no debía haberla. Pero esto era Dios estableciendo su soberanía y respondiendo al pueblo. Ustedes solicitaron rey, ya se los di. Ahora lo deben reconocer como tal y lo deben de apoyar para que él pueda administrar autoridad a la nación y tenga injerencia sobre los destinos de la nación y tenga en consideración a cada uno de los jefes de las 12 tribus. Total que Dios obró y ganó la batalla Saúl, y Dios lo respaldó con esos eventos sobrenaturales para patentizar que Dios estaba respaldándolo. Siguió el curso de los acontecimientos. Hablando de manera general, Saúl fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel, sobre todo considerando que fue el primero que tomó posesión de esa posición sin tener experiencia, pero salió adelante. Ahora, uno de los primeros errores, una de las primeras cosas que no hizo Saúl fue mantener una buena relación con el tabernáculo y con los sacerdotes. De manera general, en la historia de Israel se conocen a los reyes cercanos al tabernáculo o de los reyes lejanos o distantes del tabernáculo, porque eso implicaba, si eran distantes, se mantenían distantes de Dios; si eran cercanos al tabernáculo, se mantenían cercanos a Dios. Una de las primeras cosas que hizo David cuando fue reconocido y nombrado como rey fue traer el tabernáculo cerca de él. Saúl no se ocupó de esos asuntos.
pasando el tiempo, Saúl fue cambiando, y esa persona que no tenía eh, aspiraciones en lo político, ahora se había modificado. Precisamente la autoridad que le daba el puesto, etcétera, a él le interesaba más que lo espiritual, a él le interesaba más lo que la gente opinaba de él que su relación personal íntima con Dios. Mientras él llevase buenas relaciones con Samuel, él creía que con eso estaba solventado todo, ¿no? Y nunca buscó más de Dios, ni nunca buscó más acercamiento con la clase sacerdotal, por decirlo. Pero pasado el tiempo, sucedieron varios acontecimientos, principalmente una orden que le dio Dios de enfrentar a Amalek, que espiritualmente representa, Amalek representa la carne, y fue Amalek o la carne el enemigo principal de Israel. Sabiendo esto, Dios en algún momento le encomendó enfrentar a Amalek, y la orden era que al capturar a Amalek, Amalek o los amalecitas, digamos que Amalek, el nombre como que era un título que todo rey de los amalecitas que estaba como rey se le llamaba Amalek. Bueno, en este caso tenía su nombre, pero bueno, la orden era: combate a Amalek y mata al rey, y vas a destruirlo. No vas a respetar ni hombres, mujeres, ni niños, ni ancianos. Incluso vas a destruir a todos los animales. No vas a tener consideración de Amalek. Suena una de las cosas más difíciles de entender en el Antiguo Testamento, porque aparentemente estas órdenes son procedentes de un Dios cruel, aparentemente insensible y que no tiene consideración. Pero cuando analizamos el simbolismo espiritual que está involucrado en esta orden, conocemos cuál era el propósito de Dios. Amalek representaba la carne. Amalek fue un depredador. Cuando Israel cruzaba su territorio, dice que Amalek atacó la retaguardia de Israel, atacando a los más débiles, a los ancianos, a las mujeres y a los niños, y no tuvo consideración. Por tanto, digamos que espiritualmente la orden de Dios era eso: tienes que combatir a la carne y no tenerle consideración, porque si tú no acabas con la carne va a acabar contigo. En el sentido espiritual y simbólico ese era el significado. Por eso es que no debes de tener ninguna consideración para la carne. Debes de destruirlo sin respetar joven, anciano, niño, mujer y animales. Todo lo debes de acabar. Tienes que acabar con la carne, porque si tú no acabas con la carne acaba contigo. La lucha continua de lo que nos habla de Romanos: el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que queramos, ¿no? Ese era el simbolismo. Bueno, esa era la orden dada a Saúl. Saúl falló. Aquel hombre que empezó sin tantas pretensiones fue cambiando. Y lamentablemente esos cambios no contribuyeron a su crecimiento espiritual, a su madurez, porque lamentablemente Saúl dirigió esos dones únicamente en su aspecto exterior. No buscó de Dios frutos para que influyeran estos frutos en el crecimiento y la madurez del hombre interior. A él le interesaba únicamente lo exterior, la manifestación de poder,
el de tentar esos dones. Nunca buscó más de Dios en el aspecto íntimo de conocerlo más. En pocas palabras, el error cometido por Saúl y que redundó en la transformación de su persona fue la falta de consagración, la falta de búsqueda de Dios. Y al final eso incidió en su carácter. Cuando surgió, primero falló en la orden de Amalek. Había una situación allí muy especial. Había acordado con Saúl, antes de entrar en batalla, tenían que, por así decirlo, celebrar un culto y ofrecer un sacrificio a Jehová para que les fuera propicio en la guerra, en la batalla que iban a enfrentar. Quedaron en determinado lugar y a determinada hora iba a llegar Samuel para llevar a cabo ese sacrificio. Pero el tiempo pasaba y Samuel no llegaba. Humanamente hablando, la posición de Saúl era comprensible. Vuelvo a mencionar, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque el enemigo venía avanzando para enfrentarlos y Samuel no llegaba para hacer el sacrificio. Cada que el tiempo corría, incluso muchos de los hombres de Saúl se retiraban, se iban. El ejército o el número de hombres que él tenía en su ejército iba disminuyendo. El enemigo venía avanzando y Samuel no llegaba para el sacrificio. Los hombres iban desertando, se iba quedando con menos. Y el tiempo pasaba y Samuel no llegaba. A tal grado fue la situación que Saúl decidió él mismo llevar a cabo los sacrificios, cosa que condenaba la ley, porque únicamente el que podía llevar a cabo los sacrificios era el sacerdote. Samuel reunía en su persona, dijimos, 3 ministerios: juez, sacerdote y profeta. Él era el indicado para llevar a cabo el sacrificio. Saúl hizo a un lado esas indicaciones, le parecieron para él irrisorias, no tenía él cuidado de las cosas espirituales, no se había metido a conocer en profundidad los significados espirituales y los por qué de que Dios había establecido todo eso. Él hizo a un lado todo, llevó a cabo los sacrificios y enfrentó al ejército enemigo, porque Samuel no llegaba. Gracias a Dios salieron triunfante en la batalla, pero no siguió las órdenes que se le habían dado: matar a Amalek o al rey en turno. Y perdonó, dice la palabra, lo mejor del ganado. O sea, Saúl desobedeció. Y debido a esa desobediencia, Dios decidió desecharlo. Tuvo oportunidades, pero no se veía ningún cambio en Saúl. Cuando Samuel vino y le reclamó y le mencionó las consecuencias de su desobediencia, Saúl no se preocupó por eso. A él lo que le preocupaba era lo que la gente pensaba de él. Y le dijo: sí, todo lo que tú quieras, Samuel, pero tú ven conmigo y que el pueblo vea que tú estás conmigo. Eso era lo que le interesaba a Saúl. Precisamente por todas esas características fue fallando en aspectos de su carácter. Más adelante se presenta otra vez otro episodio en el que tienen que enfrentar al ejército enemigo. Para suerte de Saúl, dice que había un gladiador, un gigante en el ejército enemigo, que por 7 días salía gritando: ¿quién se quiere enfrentar conmigo? Porque también había una forma de evitar la confrontación entre los ejércitos. Si los paladines de ambos ejércitos concertaban enfrentarse
El paladín que ganara le daba la victoria a su ejército y se evitaba una confrontación con todos los hombres. Entonces Goliat, que era el paladín del ejército filisteo, salía para retar al ejército enemigo y algún hombre que lo quisiera enfrentar, pero ¿quién iba a querer enfrentar a un gigante de casi 3 metros, 2,90? Un gladiador, un guerrero fuerte, todos temían. El mismo rey, para suerte de Saúl, en esa ocasión David tuvo que ir porque sus hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl. Y enviado por su padre les fue a llevar alimento, pero se dio cuenta del reto de este paladín filisteo. David ya había sido ungido por Samuel como rey. Fue de manera oculta, porque sucedía ya que Saúl tenía accesos de cólera, de envidia. Dice la palabra que un espíritu malo venía sobre de él. Se da el caso de Goliat. David, llevando alimentos a sus hermanos, se da cuenta de la situación y no le tiene miedo al gigante. Él dice: yo tengo por experiencia haber matado a un oso, haber matado a un león cuando querían llevarse a mis corderos. Y con la ayuda de Dios, con estas manos, yo maté al oso, yo maté al león. ¿Qué me puede hacer este gigante? Sobre todo, la característica es que David se enardecía cuando oía que el gigante no solo retaba a los soldados de Saúl, sino ofendía al Dios de los israelitas. Y una ira santa se posesionaba de David y decía: ¿quién es este incircunciso que se atreve a ofender a los escuadrones del Dios vivo? Yo no le tengo miedo, y lo enfrentó. Conocemos la historia y lo venció. Pero precisamente por esa hazaña es conocido David. Dice la palabra que cuando regresaban a las ciudades, salían las jovencitas y entonaban un canto que poco más o menos decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese simple dicho causaba en Saúl envidia, celo. En este caso, si ustedes quieren, celo ministerial, porque el enemigo, con esos espíritus malos que entraban a Saúl y que Saúl les había abierto la puerta, empezaron a trabajar en Saúl y empezaron a azuzar en Saúl el nacimiento de envidia, el nacimiento de una animadversión en contra de David, porque Saúl decía: ¿cómo es que alaban que yo mato a los 1000 y él a los 10,000? Lo único que le falta ya es el trono. Pero él mismo, la unción, el ungimiento de David para sustituir a Saúl ya se había dado. Se hizo de manera oculta porque conocían el acceso de mal humor del rey. Si el rey Saúl se hubiera sabido, se hubiera enterado que el profeta Samuel había ungido a David como rey de Israel, lo hubiera matado, o hubiera matado a ambos, o quién sabe qué hubiera sido. De tal manera que esta ceremonia precisamente se hizo de manera particular en la casa de Isaí, padre de David, y no se invitó a muchos. Fue como que una ceremonia muy particular y oculta, que no se supiera, precisamente por el carácter vengativo, violento de Saúl. Ahora, el propósito, podríamos continuar mencionando cada
detalle que se fue dando en la vida de estos dos primeros reyes de Israel, pero se nos iría mucho el tiempo. Hasta aquí vamos a ver eso y vamos a analizar. Dios está actuando de una manera soberana, está llevando sus propósitos en la nación que Él permitió se formara a través de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y de ahí la descendencia hasta llegar a David. En su soberanía escogió a un hombre, en este caso Saúl, para llevar a cabo el ministerio de rey que él estaba inaugurando. Pero precisamente porque Saúl dio pie, su carácter fue deformado, la influencia de espíritus malos en su vida lo hicieron desobedecer y lo hicieron alejarse de la voluntad de Dios. Y en su soberanía Dios decidió quitarle el reinado y darlo a otro hombre conforme a su corazón, que en este caso fue David. ¿Qué sucede en relación a estos personajes, en relación a su llamado, en relación a su ministerio con nosotros? A nosotros también Dios nos ha hecho un llamado. En la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo, Dios nos ha llamado y en su palabra no solo cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no solo nos adopta como sus hijos, sino que nos concede el honor de darnos también dones, herramientas para llevar a cabo la posición honorable de ser sus hijos, y nos da títulos. Dice que somos real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, sino real sacerdocio. También somos reyes y sacerdotes. Ese es el título que nos concede. ¿Cuál es la labor de un rey? ¿Cuál es la labor de un sacerdote? Un rey está para administrar los bienes del dueño, del amo o de la nación. Un sacerdote está para ser intermediario entre Dios y el pueblo, para ministrar o administrar los bienes espirituales. De tal manera que cada creyente ha sido llamado precisamente para eso. Primero, para ser adoptado como hijo, recibir en esa adopción derechos y obligaciones como parte de esa familia de Dios a la cual ya pertenece. Y también Dios ha dado dones para su iglesia, dones y frutos del Espíritu. Los dones y los frutos cumplen ambos funciones especiales para el crecimiento, para la madurez de la iglesia y de la obra. De tal manera que nosotros decidimos, de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a nuestras expectativas y de acuerdo a lo que decidamos hacer, nos podemos inclinar por obtener de Dios dones y o obtener de Dios frutos. Dios nos aconseja que adquiramos ambos. El meollo del asunto está que todo esto tiene repercusiones hasta estos últimos tiempos. Los dones representan el poder de Dios y se manifiestan en el hombre exterior. Saúl obtuvo dones y nada más trabajó en esos dones. Él tenía poder, él tenía autoridad, él formó ejércitos, él tomó determinaciones, fue uno de los mejores reyes de Israel, pero no pasó más que de mantener dones,
de establecer en su persona dones. Nunca trabajó los frutos. Los dones entonces nada más incidieron en su hombre exterior y de ahí no pasó. Dios desea, pretende que obtengamos no solo dones, sino que trabajemos en los frutos. Los dones manifiestan el poder de Dios, los frutos manifiestan el carácter de Cristo que Dios va a formar en nosotros. De tal manera que inciden entonces en el hombre interior y nos dan crecimiento, madurez y firmeza en las cosas de Dios. Saúl únicamente trabajó los dones y nunca buscó que se dieran esos frutos en él. Dios desea eso. Los dones que manifiestan el poder de Dios pueden ser imitados por Satanás. Los frutos del Espíritu, los frutos manifiestan el carácter de Cristo y no pueden ser imitados por Satanás. Dios habla en su palabra de ambos aspectos, el aspecto de los dones y el aspecto de los frutos. Ambos son necesarios en su obra, pero tiene que haber un equilibrio entre los dos aspectos. Pero para la salvación son esenciales los frutos. Para la salvación, los dones, cuidado, porque incluso pueden impedir la salvación. Los frutos, al manifestar el carácter de Cristo, cuando nosotros los trabajamos, esto implica quebrantamiento. Esto implica que Dios trabaje en nosotros, en su formación, como lo hizo con David. A pesar de todas las cualidades que David ya tenía cuando enfrentó al gigante, Dios lo tuvo que tratar por 10, 12 años, siendo perseguido por Saúl, formándolo en la escuela del quebrantamiento, como lo hizo nuestro Señor. Por lo que padeció, dice Hebreos, aprendió la obediencia, hablando de Cristo. Con David sucedió lo mismo. Pocos son los que buscan entrar a la escuela de formación de Dios, porque implica esa manifestación de frutos: quebrantamiento, obediencia, formación, cosa que Saúl nunca buscó. Debe haber un equilibrio entre frutos y dones, pero esenciales para la salvación, los frutos. Cuando tengamos el carácter de Cristo, nos vamos a parecer a Cristo. Y el Señor, cuando nos vea, va a decir: venid, benditos de mi Padre, a lo que ya les he preparado. En cambio, si únicamente buscamos dones, estos dones son identificados normalmente por esas manifestaciones sobrenaturales espectaculares, sobre todo las que se mencionan en Corintios 12. Cuando se habla de dones, que son más de 20, únicamente se alude a los 9 dones espectaculares de Corintios 12. Manifiestan el poder de Dios. Pero mencionamos que debemos de tener un equilibrio perfecto entre ambos. Cuando únicamente manejamos dones, cuidado, porque estos pueden incluso, no que siempre, pero pueden impedirnos la salvación. Respaldo la Escritura. En aquel día, dice, vendrán algunos y dirán: Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Nosotros en tu nombre hicimos muchos milagros. Nosotros en tu nombre hicimos. Está hablando de dones, está hablando de la manifestación del poder de Dios. Pero el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Fueron alguien que únicamente buscó los dones, el poder de Dios manifestado en el hombre exterior, pero nunca buscó los frutos que inciden en el hombre interior. Los frutos
inciden y transforman el corazón. Los dones, no necesariamente. Por eso el apóstol Pablo, para terminar, dice en la escritura: yo como perito arquitecto puse el fundamento, los cimientos, los dones. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Está hablando de los dones. Poner el cimiento implica los frutos, el carácter, y sobre de ellos construir los dones. Cuando lo hacemos bajo esas instrucciones de la palabra, Dios se va a manifestar y no va a haber ningún peligro, porque los dones están puestos como cimiento sólido, como la roca, que es Cristo, que es el carácter de Cristo, y sobre de eso, entonces ahora sí construir los dones. Cuando una persona únicamente busca los dones, el poder, la manifestación exterior, cuidado, porque no tiene frutos y va a ser envuelto. Y es lo común que está ocurriendo. Observe el ministerio de muchos hombres de Dios que empezaron en el espíritu y han acabado en la carne. En algún momento manifestaron dones, fueron usados, hacían cultos en estadios, había sanidades, había milagros, había manifestación espectacular de dones, del poder de Dios, había sanidades. Pero en algún momento dieron pie a la carne, abrieron puertas, algo pasó. Empezaron bien en el espíritu y han terminado en la carne. El Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 24 que ese tipo de características se van a dar en los últimos tiempos. Cuidado con aquellos que únicamente detenten dones, poder. Dice en la palabra, dice: vendrán en mi nombre, harán señales y prodigios. Mentirosos, harán llover incluso fuego del cielo, y muchos se irán tras ellos. Es una tendencia natural irnos tras lo espectacular, tras el ungido. Puede haber consecuencias. Yo no digo que no se haga eso, pero tenemos que ser muy cautos. Enfaticemos los frutos, tengamos cuidado con los dones, mantengamos un equilibrio entre ambos, como la palabra lo dice, pero esenciales son los frutos. Cuidado con los que detentan dones, porque dice que vendrán en su nombre, enseñando otros evangelios, manifestando dones y poder engañoso. Cuidado, porque el Señor nos lo ha advertido. Vamos a dejarle aquí. Espero que haya sido de edificación esta reflexión que hacemos. Los invitamos a seguir estando pendientes de estos cultos, de estas reflexiones, que el propósito es edificarnos, aprender, madurar, examinar, para que crezcamos y nos afirmemos en las cosas de Dios. Dios les bendiga.